Muy buenas noches. Feliz sábado virtual. Allí, a pesar de la distancia, podemos darnos unas palmaditas nosotros allí a nuestros hombros, ¿verdad? Y desearnos pues que este día sea un día muy especial de aprendizaje, de crecimiento, de compañía con nuestro buen Dios. Así que saludamos ya a todos los que están presentes. Vemos allí el hermano Carlos Vélez, Zaira, Merly, nuestra hermana Piedad, también podemos mirar por allí, nuestra hermana Olga, Víctor Beltrán, Egnos González, Sarita, Ketty, nuestro hermano Elías Ceballos, Mónica, Daniela, Marino, Carmen, Naín, Sandra, varios ya allí conectados, así que buenas noches con todos, bienvenidos, bienvenidas, y bueno, pues vamos a cantar, vamos a alabar el nombre de nuestro buen Dios, vamos a cantar con mucha alegría este precioso himno que se titula, pues, se titula La historia de Cristo, contemos. La historia de Cristo, contemos, y que vamos a cantarlo con mucho entusiasmo y alegría en nuestros corazones. La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciemos, montados en cruenta cruz, montados en cruenta cruz, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios al Hijo, diremos, hallamos en el favor, hallamos en el favor, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos con sincero y fiel corazón, sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón, y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén, amén, amén. Muy bien. Estamos contentos de poder haber alabado ya el nombre de nuestro buen Dios. Y bueno, pues, aprovechando allí que puedo mirar en pantalla a nuestro hermano Egno González, vamos a pedir que nos dirija en nuestra primera oración. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Oremos y tenemos nuestros rostros. Buen Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por esta semana que hemos culminado. Tu bendición, tu compañía ha estado a nuestro lado. Ahora que vamos a aprender más de tu palabra, Señor, dale palabras al pastor Rivas, tómalo en tus manos. Y a cada uno de los que estamos en esta reunión, Señor, danos sabiduría y ayúdanos para que lo que aprendamos lo podamos aplicar a cada uno de los hermanos, amigos o vecinos donde quiera nos encontremos. Dirige nuestras vidas, ayúdanos para que lo que aprendamos, Señor, podamos vivirlo y de esa manera ser mejores personas y mejores cristianos como tú lo anhelas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, amén. Gracias, querido Enos. Mi querido Pastor Augusto, el tiempo es suyo, así que adelante. Muchas gracias, pastor. Un placer estar de vuelta con ustedes y tener estas cortas reflexiones para algunos, recordar algunas doctrinas, algunos versículos de la Biblia, porque a veces como iglesia, cuando hacemos nuestra obra misionera, tocamos puertas, repartimos libros, etcétera. ¿Y de qué iglesia son? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y Adventista, ¿y de dónde salieron? A otra iglesia más, ¿no? Entonces, como que somos una de las tantas iglesias que existen, ¿no? Y yo he tenido el placer de asistir a la reunión de las sociedades bíblicas una vez aquí en Guayaquil. Y la iglesia aporta, la iglesia adventista, para sostener las sociedades bíblicas. Cuando estaba el pastor Monroy, me acuerdo que dijimos, vamos a la reunión de sociedades bíblicas. Ahí la vía Daule había un lugar bonito, lindo, ahí se reunieron, estaba el secretario general de la Sociedad Bíblica América Latina y todos los representantes de las iglesias protestantes de Guayaquil. Cuando vi la tremenda cantidad y cada uno se presentaba ahí, quería conocer el secretario general de las sociedades bíblicas, que se nos presentemos y escuchamos nombres de iglesias, maranatas, berianos, cuadrangulares, etcétera, etcétera, pentecostales, y nos íbamos y la idea que da, son tantas iglesias protestantes. Y me acuerdo de algunas iglesias que se parecían en el nombre, pero en la práctica no habían sido de la misma organización. Y la idea primaria es, ¿y de dónde salen tantas iglesias, no? Sé que hay más de 400 iglesias evangélicas representadas y autorizadas en el Ecuador. No sé si habrá variado la cantidad, pero siempre hay ustedes una iglesia más. ¿Cuál es nuestra identificación para decir no somos una iglesia más? Estas 3 reuniones que vamos a tener, esta la segunda introducción para la próxima semana, para mostrar que no somos una iglesia más. Somos hijas de la profecía. Y comenzamos con el ABC el viernes pasado. La palabra iglesia. Recuerdan que viene la palabra iglesia, iglesia como tal, no está en el Antiguo Testamento. Es de origen griego, está en el Nuevo Testamento, pero el concepto está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra iglesia viene de eclesia, del griego, y las raíces ek, significa fuera, y kaleo, con k, significa llamar. 2 palabras, 2 ideas. Fuera y llamar. La idea que da es que llama a un grupo de personas a una reunión de afuera y se los llama. Eso sería la idea etimológica de la palabra iglesia. En el Antiguo Testamento equivale a cajal, que esa sí se usa para reunión religiosa. La otra en griego no, la reunión, cualquier reunión, llámese religiosa o secular. En el Antiguo Testamento, la palabra se usa para el pueblo de Dios, es asamblea o reunión. Y ya en el Nuevo Testamento sí está traducida la palabra iglesia. Pero yo me acuerdo que tenía un profesor de la escuela que me mencionaba que la madre de todas las ciencias es la repetición. Mientras repetimos, se nos queda grabado en nuestra cabecita. Entonces, etimológicamente, conceptualmente, ¿qué sería iglesia? Es la reunión de personas invitadas de afuera hacia una reunión para, en el caso de la iglesia cristiana, para reunir y tener un culto en honor a nuestro Dios. Eso sería iglesia, reunión de personas con fines de adoración.
y la iglesia cristiana sería para adorar a Jesús. Jesús, la Biblia nos habla del pueblo de Dios, de la congregación, de la asamblea. Si es reunión de personas, decíamos el viernes pasado, ¿desde cuándo existe la iglesia? Si es reunión de personas con fines de adoración, ¿desde cuándo comienza la iglesia? Desde Sí. el Edén. Desde el Edén, muy bien, desde el Edén ya estaba la iglesia pequeñita, ¿no? 2 personas, está Dios y están reunidas la iglesia en un primer culto. O aunque antes de la creación de esta tierra y de Adán y Eva, ya existía la iglesia. También existía ¿dónde? En el cielo, reunidos para adorar el nombre de nuestro Dios. Entonces, la iglesia ha existido desde el Edén. ¿Hasta cuándo va a existir la iglesia? ¿Pueden hablar? Que Cristo Hasta venga. siempre, pastor. Hasta que Cristo venga por segunda vez. Y entonces ahí entramos en algo que es lindo, bonito, cuando uno estudia la historia de la iglesia. Entonces, para nosotros, iglesia cristiana es la última etapa de la iglesia. Cuando estudiamos a la luz de la Biblia, les decía la vez pasada que la iglesia se divide en 3 etapas grandes y bien marcadas. ¿Cuáles son esas 3 etapas que les decía? Si veo unos que están con papel y lápiz, les felicito. La iglesia patriarcal, Muy bien, la primera. la iglesia judía y la iglesia cristiana, que es la que vamos a ver esta noche. Sí, 3 etapas de la iglesia. Patriarcal, la judía y la cristiana. Entonces, vamos a entrar ahora con un texto básico que nos va a ayudar. Romanos 15:4. El que primero encuentre, yo tengo una secretaria acá que me puede ayudar para que no demorar mucho. Romanos 15:4. Dice la palabra del Señor en Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Palabra de Muy Dios. bien. Amén. Muchas gracias. Las cosas que están escritas en la Biblia, si estamos en la etapa tercera de la iglesia cristiana, ¿para qué vamos a estudiar la patriarcal y la judía? No, porque está escrito en la Biblia, lo vamos a estudiar, aunque sea rápido, pero vamos a sacar una lección para nuestro diario vivir. La primera etapa estaba con la iglesia patriarcal. No existía todavía la escritura. Y después del pecado, Dios le dijo a los padres que se organicen de tal manera que puedan instruir a sus hijos. Y a esos hombres de la antigüedad se llama patriarcas. ¿Quién era el encargado espiritualmente del área espiritual en la familia o en el clan, en la situación donde estaban reunidos? Era el patriarca. Cuando ese patriarca estaba viejito y pensaba que iba a morir, de entre los hijos, el más espiritual, él lo elegía para que lo reemplace. Y ese reemplazo era una dignidad. Entonces se los llamaba primogénitos. En el sistema patriarcal era una dignidad. Podría ser el primer nacido. A veces el patriarca no elegía al primer nacido de su hogar, elegía al más espiritual porque él era el jefe espiritual. No había sacerdotes. El sacerdote era el padre, encargado de transmitir a los hijos las enseñanzas que venían desde el Edén. Pero la gran mayoría de los patriarcas se olvidaban de Dios, se apartaron de Dios y quedaban solamente poquitos buenos patriarcas que tenían a sus hijos en los caminos de Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, las cosas escritas han sido para sacar una lección, una enseñanza. Fallaron los padres, pero el plan sigue siendo que el jefe de familia es el encargado del área espiritual. Ahora, Dios
ve que surge un patriarca muy bueno, muy consagrado a Dios y que tiene su familia en los caminos de Dios. Entonces dice, con este patriarca voy a formar una gran nación. Los hijos de esta familia van a ser los que se multipliquen y esa familia incluso va a ser luz para los otros pueblos que conozcan del Dios creador. ¿Quién fue ese patriarca que Dios lo eligió para tomar la segunda etapa de la iglesia? ¿Cómo llamaba? Jacob. No. No. Entonces les ayudo a Abraham. que le cambió Dios el nombre y le llamó Abraham, ¿no? Ese hombre patriarca muy bueno, Dios dice, con este hombre ya no voy a depender tanto de los padres, sino que se forme una nación y que esa nación esté en los caminos de Dios y pueda hacer luz a los otros pueblos. Dios bendijo a Abraham, bendijo a su hijo, sus hijos se multiplicaron, los hijos de Jacob fueron 12, de los 12 Dios dice, con estos 12 voy a formar la nación que va a hacer luz a los otros pueblos. Y entonces ahí viene y se origina el pueblo israelita, viniendo de los hijos de Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob, estoy resumiendo. Y entonces, ¿recuerdan? Me dice el ángel que apareció de noche. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Hasta aquí te llamaste Jacob. Había engañado al hermano, al padre, etcétera. Y de aquí en adelante estás perdonado y te cambio el nombre y tu nombre será Israel. ¿Qué significa Israel? Victorioso. Venció el pecado, consiguió el pecado de Dios para con esos familias que se acercaban a Dios iba a formar la gran nación, luz para los otros pueblos. Y entonces de ahí viene, ya no se llama Jacob, sino Israel, y los hijos de Jacob es el pueblo israelita. Ese pueblo fue creciendo. Con José, ese pueblo se allegó nuevamente a Dios, pero se multiplicó en Egipto y a la larga se extravió, se olvidó. ¿Cuántos años? Esto es clave. ¿Cuántos años estaba el pueblo israelita que iba a hacer luz a las otras naciones? Estuvo en esclavitud. ¿Cuántos años? 400. 400 años redondean algunos escritores bíblicos, otros dicen 430 años. Ese pueblo se olvida de Dios, ahora es esclavo. Se ha olvidado de Dios en una nación muy idólatra y Dios se acuerda de la promesa que le hizo a Abraham, que iba a ser una gran nación. Se habían multiplicado, era una nación, pero se habían olvidado de Dios. Y entonces Dios dice, no, yo voy a cumplir mi promesa. Y ahí lo que alguien mencionó, la palabra Moisés, suscitó a Moisés. Y con Moisés saca de la esclavitud al pueblo y les va a dar un lugar donde ellos puedan, consagrados a Dios, predicar el evangelio y las verdades y los mandamientos de Dios, haciendo un alto de las dos etapas. En la etapa patriarcal, el viernes pasado usamos 2 versículos que Abraham, por ejemplo, daba los diezmos. No estaba escrito, era de padres a hijos. Guardaba los mandamientos de Dios, los que están tomando apuntes. El diezmo en Génesis 14:20. Guardaba la ley, Génesis 26:5. Tenía las verdades eternas de Dios en el tiempo patriarcal. Viene el tiempo de la iglesia judía y entonces cuando lo saca de esclavitud al pueblo, para que no se olviden al pie del Sinaí, se manifiesta la gloria de Dios. Y Dios escribe en tablas, en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Entonces quiere hacer un pacto con el pueblo. El pueblo, viendo que Dios desciende al Sinaí
hay un terremoto, se manifiesta la gloria de Dios y el pueblo dice, Señor, nos comprometemos a obedecerte, por favor. Moisés, habla tú por nosotros, no queremos acercarnos al Sinaí porque está la gloria de Dios. Y dile a Dios que todo lo que Él diga vamos a cumplirlo. Y entonces Dios le dijo a Moisés que suba al monte porque le va a dar los mandamientos, que esa nación guarde los mandamientos. Y lo escribe con el dedo de Dios, escribe los 10 mandamientos. Y le da a Moisés para que lo traiga y hasta mientras le está dando algunas ordenanzas para cómo organizar el pueblo que ha prometido guardar los mandamientos. Y el plan de Dios era que ese pueblo, la segunda etapa, Israel, sea luz para los otros pueblos. Y entonces tardó Moisés en el Sinaí, estoy acortando la historia, y el pueblo dijo, se ha muerto Moisés, han pasado días y no baja. Y pensaron que ya se había muerto Moisés. Y ellos sí sabían los mandamientos porque eran transmitidos verbalmente de padres a hijos, a algunos. El remanente fiel siempre los recordaba. Ahora Dios incluso el 4º mandamiento, que es muy conocido para nosotros, comienza con una palabra. Acuérdate. O sea que no es que estaba recién dándole los mandamientos. Los patriarcas guardaban los mandamientos, guardaban la ley de Dios. Ahora Dios quiere escribirlo para que nunca se olvide. Y el 2º mandamiento sí lo sabían, pero algunos se habían apartado de Dios. Habían nacido en una nación muy idólatra y estaban acostumbrados a que un ídolo los represente. Y ellos, ahí al pie del Sinaí, que habían prometido que iban a guardar la ley, a los pocos días estaban violando el 2º mandamiento porque se hicieron un becerro de oro. Wow, dirá algunos, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo de Dios hace un pacto con Dios que va a guardar los mandamientos y en el momento de pocos días está violando la ley de Dios? Y es entonces, apreciados hermanos, que leí el primer versículo. Las cosas escritas en la Biblia han sido escritas ¿para qué? Para sacar una lección. Ese pueblo sí conocía, pero reiterativamente se olvidaba de Dios y Dios lo buscaba. Ahora, en esa etapa, surge algo interesante. Cuando baja Moisés y ve el pueblo idólatra adorando el becerro de oro. Era temperamental Moisés, bajaba con las tablas, esas tablas escritas con el dedo de Dios. En ese momento era temperamental y rompió las tablas Moisés. El pueblo se había rebelado contra Dios y Dios quiso destruir a ese pueblo, pero también intervino ahí Moisés. Y entonces, la triste historia del pueblo israelita. Moisés intercede para que no sean castigados. Una tribu de las 12 es la única que no adoró el becerro. Y con esos Dios dice, está bien, sigo mi plan con el remanente fiel, que sean los que van a dar luz a los otros pueblos. Y le dice a Moisés, tú rompiste las tablas que yo te escribí de lado a lado, 2 tablas. Tenía un genio violento Moisés. Y le dice, ahora tú vas, está en Éxodo 34, tú mismo vas a labrar las piedras, a recortar las piedras, y me las sube de vuelta al Sinaí, porque las voy a volver a escribir con mi propio dedo. No es tu ley, es la ley que yo quiero que este pueblo lo cumpla. Y ahí otra lección sacamos, ¿no? Que a veces nuestro temperamento como que nos hace, no tenemos paciencia como Moisés. Y ahí yo me imagino a Moisés, a Dios, perdóname, rompí tus tablas. Y el 34 capítulo de Éxodo
Dios volvió a escribir los mandamientos. Ahora Moisés ya viaja más tranquilo. Estos mandamientos, ¿quieren cumplirlos? Sí, cumplimos. Prometemos cumplirlo. Y entonces Dios acepta esa promesa y comienza un gobierno teocrático con el pueblo israelita. Éxodo dice, harásme en un santuario y yo voy a morar con ustedes. Yo voy a ser vuestro Dios que los conduzco. El pueblo pidió, eligió bien en esos momentos el pueblo y entonces me van a hacer ¿qué cosa? Un santuario. Les da las especificaciones Dios. Dios diseñó los planos para construir el santuario. Ahora, la clase de esta noche es sobre el santuario, porque esta es la base para poder comprender la más hermosa profecía y la más larga de la Biblia, que será el próximo viernes. Pero si no entendemos la base del santuario, va a ser un poco difícil entender los 2300 años. ¿Estamos bien? Entonces, ustedes recuerdan de cuántas partes estaba dividido el santuario. ¿Cuántas partes tenía el santuario? A ver, un alumno, menos el pastor. 3. A ver, levantó la mano. El lugar santísimo. A ver si repite. ¿Cuántas partes? 3. 3. Muy bien. Se parecen al pastor que está aquí. Ya ha sido buen profesor pastor. 3 partes. La una se llama el atrio o patio y el otro el santuario propiamente dicho, dividido en 2 partes. El lugar santo y el lugar Santo y el lugar santísimo. Ahora, en cada lugar había unos muebles. Y voy a, si me ayudan a compartir la pantalla, para compartir la pantalla. Listo, pastor, puede compartir. Ok, listo. Entonces, en el atrio, un ratito. Ahí estamos. En el atrio, la anterior, la primera. Aquí está, ahí estamos. En el atrio, lo que se llama, ¿cómo se llama esa figura que ustedes están viendo? El altar del holocausto. Ahí antes del santuario. El altar del holocausto. Donde los animales eran sacrificados y estaban localizados justamente al interior de la entrada. La respuesta sería, ¿qué muebles había en el atrio? El altar del holocausto. No voy a entrar en detalles de las medidas, cómo se lo hizo, cómo se construyó. Simplemente quiero mencionar y resaltar algo. Todo ese sistema era simbólico. Recordando que el pueblo había estado en la esclavitud lejos de Dios cientos de años y Dios quiso mostrarle el plan de salvación mediante una religión didáctica y simbólica con el santuario. Se iba a manifestar la presencia de Dios en ese lugar. Iba a ser el lugar santo de Israel. Pero cada mueble diseñado, planificado por Dios, tenía una lección. ¿Qué muebles había? Respuesta, había el altar del holocausto, donde animales, ojo, en tiempo de la iglesia patriarcal también había el sacrificio de animales. La Biblia dice, la hermana Juárez, que sabían dónde andaba Abraham porque levantaban las piedras y hacía el altar de sacrificio, recordando que Dios va a mandar un cordero. Ahora, ese cordero
era simbólico. Y antes, vamos a buscar un texto, Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito, ¿a quién representaba? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora era simbólico que iba a venir el Cordero de Dios a morir por los pecados. Instituyó entonces el sistema didáctico, ilustrativo y simbólico. Ahí en el altar del sacrificio representaba lo que sería el Calvario. El Cordero de Dios iba a morir por nuestros pecados. Pero también había otro mueble. ¿Cuál otro mueble había? Ahí está. La fuente de bronce, ubicada entre el altar y la entrada del santuario. Era un lavado grande, hecho de bronce. Ahí los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ofrecer un sacrificio para entrar al santuario. Y ahora, todos estos objetos, todos estos muebles eran santos porque habían recibido la bendición de Dios. Habían sido santificados, pero eran simbólico. ¿A qué representaba esa fuente de bronce? Vamos a leer Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Tito 3, 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo nuestro Salvador. O sea que en la fuente también estaba representado Jesús el Salvador. El agua representa la limpieza del pecado y el nuevo nacimiento. O sea que ya encontramos los simbolismos y la realidad. ¿A quién representaba el Cordero? Ahí en el atrio, a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esas aguas que se limpiaban, las manos y los pies, como ven en la pantalla, representaban la limpieza de pecado y el nuevo nacimiento mediante Cristo Jesús. Vamos ahora al lugar santo. En el lugar santo había un candelabro, como lo ven ustedes ahí, de 7 brazos. Éxodo 25, 31 al 40. También representaba algo. San Juan capítulo 9, versículo 5. Pero antes de leer este versículo, yo quiero recordar algo. Para el pueblo, todos esos símbolos eran sagrados. Y cuando se mencionaba la palabra yo soy, tenía relación con un Dios santo. Dios se manifestó a Moisés y Moisés le dijo, ¿cómo te llamas? Faraón, y le digo que el pueblo de Israel, su Dios pide que dejen libertad para adorarle fuera. Y me va a preguntar, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Dile, yo soy, manda. Entonces el yo soy para el israelita era algo sagrado. Y aquí vamos a usar esa palabra yo soy en San Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, Jesús dijo, soy la luz del mundo. Blasfemia, decían los judíos, no diga yo soy. El gran yo soy es Dios. Eso está representando a Dios. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, para sorpresa de los judíos, le dice, yo soy la luz del mundo.
O sea que esa luz del lugar santo representaba también a Jesús. Ahora hay otro mueble en el lugar santo. Ven usted en la pantalla la mesa con los panes, la mesa de los panes de la proposición. Éxodo 25, 23 al 30. ¿Qué representa? San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Ahí está otro doble simbolismo. Tenía una ruma de 6 en un lado, otros 6, 12 panes siempre. Representaba al pueblo israelita que Dios no los había olvidado. Pero también Jesús dijo, yo soy. Ese pan sagrado es el simbolismo también de Jesús. Ahora, había otro mueble. ¿Cuál era el otro mueble? ¿Recuerdan? El altar del incienso. El altar del incienso. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Que representaba algo interesantísimo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Bien conocido. Vamos a ver si le ganan a alguien a mi secretaria. Ya le ganó la secretaria. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué representaba ese incienso? Las oraciones de los santos. Y Jesús lo dijo más de una vez, que cuando orasen a Dios, la oración vaya en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. ¡Wow! Entonces, podemos hacer el resumen del atrio y el lugar santo. En el atrio, el Cordero, ¿a quién representaba? A Cristo. A Jesús, el Jesús. Cordero de Dios. En la fuente de bronce, ¿qué representaba? Que A Jesús, limpia el agua de vida. pecado. Y ahí, ahora entrando al lugar santo, está el candelabro. La luz, ¿a quién representaba? Representaba a Jesús. La mesa con los 12 panes, ¿a quién representaba? A Jesús, El el pan de altar vida. del incienso representaba las oraciones que llegan al trono de nuestro Dios, pero no llegan si no van en nombre mío, no, en nombre de otra persona, no, en el nombre de quién, en el nombre del Padre. Ahora, vamos al lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? El arca. Estaba El arca del pacto. El arca del pacto. El arca. El arca del pacto, el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Éxodo 25, 10 al 22. Era un cofre de madera de acacia recubierta de oro. Sobre el cofre había 2 ángeles de oro sólido. Y en medio de estos 2 ángeles que estaba el propiciatorio, Éxodo 25, 17 al 22, donde habitaba la presencia de Dios. Esto simbolizaba el trono de Dios en el cielo, el cual asimismo está ubicado entre 2 ángeles. Interesante, aquí vamos a encontrar algo que va a ser fundamental y no lo van a olvidar, por favor. Vamos a Salmos 80, versículo 1. Pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas a José como a ovejas, tú que estás entre querubines.
representa el trono de Dios y lo hace simbólico. Ustedes recuerdan, apreciados amigos, hermanos, que no es que se le ocurrió a Moisés hacer los muebles, la distribución del santuario. Todo fue diseñado y mandado hasta con medidas. Y le dijo el Señor, sube al monte y mira el monte arriba del monte y se te va a mostrar una idea del trono de Dios. Y entonces, en la mente de Moisés quedó el trono de Dios, bastantes ángeles, y entonces le da las medidas de los muebles, de las cortinas, y como veía bastantes ángeles, bordaron en las cortinas para hacer el santuario con hilos de oro, que haya bastantes ángeles, pero en el lugar santísimo, el trono de Dios, 2 querubines cubridores. ¿Qué muebles había en ese lugar? Había un solo mueble. Y lo que me llama la atención, y les llama también ustedes que conocen Biblia, ¿qué había dentro del arca? Respuesta. De la ley, la vara de Aarón y una porción del maná. Pero a ver, un ratito, no se me emocionen mucho. ¿Qué había dentro del arca? Solo dentro del arca, alrededor no estoy mencionando todavía. Los 10 mandamientos y el maná. Escribió respuesta a los 10 mandamientos que Dios escribió en tablas de piedra y que siempre serían obedecidos por su pueblo, siempre, no solamente en los tiempos de la iglesia judía, no solamente en tiempos de la iglesia patriarcal, me adelanto al tiempo de la iglesia cristiana, algo que nunca debemos olvidar, apreciados hermanos y amigos. Vamos a un texto de Apocalipsis. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Amén. Está en el capítulo famoso de los 3 mensajes angélicos que van a ser predicados antes que Jesús venga por segunda vez. El mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Y cuando se predique el mensaje de los 3 ángeles, Jesús regresará. Pero el remanente fiel de Dios, siempre en las 3 etapas de la iglesia, patriarcal, judía, cristiana, ha tenido los 10 mandamientos como el centro del reinado de nuestro Dios. Y los salvados del tiempo patriarcal, tiempo judío y tiempo cristiano ha tenido 3 características el remanente. Apocalipsis 14:12. ¿Qué características tendrían los salvados? Apocalipsis 14:12. ¿Recuerdan? ¿O alguien quiere leer? Y eso no Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 3 características. Primero, la paciencia. Segundo, la obediencia a los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. En las 3 etapas están los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿qué estaba dentro del arca? Ahora viene el texto. Deuteronomio capítulo 10, versículos 4 y 5. Y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos, que el Señor os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea, y él me las dio. Bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí estaba como el Señor mandó. En el lugar santísimo y dentro del arca por ordenanza de Dios, ahí se colocaron las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de nuestro Dios. Ahora,
Hebreos capítulo 9, versículo 22, para ir tomando una idea de lo que quiero mencionar a continuación. Amén. Hebreo. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, vamos a la pantalla. Yo había mencionado hace unos instantes que el santuario, todo era simbólico. Y lo interesante, al hacer el resumen en una sola, aquí está. Ahí están los muebles. Podemos repasarlo. En el atrio había dos muebles. El altar del sacrificio. Ahí está Jesús simbolizado. En la fuente de agua, ahí está que solamente la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. En el candelabro, la luz que representaba a Jesús. En la mesa con los panes, además de representar a las tribus, ¿a quién representaba? A Jesús. En las oraciones, no van las oraciones al cielo, sino van en el nombre de Jesús. Y en el lugar santo, aquí yo quiero hacer un alto para recordar algo. Había algunas fiestas judías. Tuvo su objetivo esas fiestas de gratitud a Dios, las cabañas, el Pentecostés, las trompetas, que era fiesta especial, para anunciar la fiesta más solemne. Las fiestas más solemnes que tenían los israelitas. Era la famosa fiesta del día de la purificación llamado Yom Kippur, donde el sumo sacerdote una sola vez en el año entraba en el lugar santísimo con una fiesta especial. ¿Por qué? Porque sucedía algo que con tantos sacrificios donde se derramaba sangre, tanta sangre que había una fuente para que se puedan lavar las manos y los pies de la sangre sacrificada a los corderos. ¿Por qué? ¿Por qué debían sacrificarse animales en los servicios del santuario? Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice Hebreos 9:22. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por el perdón de los pecados. Ahora, ¿cómo eran sacrificados los animales en los servicios del santuario? ¿Cuál era el significado de ese acto? Yo quiero leer con ustedes Levíticos 1, versículo 4 y después el 11. Levíticos 1, 4 y después el 11. Levíticos 1, versículo 4 y después el 11. Capítulo 1, 4, 11. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y el Señor la aceptará para expiarlo. El 11. Lo degollará al lado norte del altar ante el Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán con la sangre alrededor del altar. Podemos usar un poquito la imaginación, apreciados hermanos, amigos.
Si tú hubieras sido israelita, cometías un pecado, ¿qué debías hacer para tener el perdón de los pecados? Debías conseguir una ofrenda. Se hizo muy popular el corderito. Entonces, el pecador llevaba el cordero al santuario. Ahí estaban los sacerdotes, los levitas, atendían a los pecadores. Lo primero que hacían era revisar el cordero. Si no tenía ningún defecto, si no tenía algún raspón, algún golpe, tiene que estar perfecto porque representaba al Cordero de Dios. Y después que estaba todo perfecto, lo ataban y el sacerdote estaba ahí con el pecador. Les pregunto, ¿quién mataba al Cordero? ¿El sacerdote o el pecador? ¿Qué dicen, hermanos? El pecador. El pecador, muy bien. No mataba el sacerdote le daba el cuchillo y el pecador tenía que matar. ¿Cómo se sentiría ese pecador? Tú hubieras sido el israelita, te dan el cuchillo y mata la ovejita que está ahí. Y vas a pensar, ¿y por qué lo mato? ¿Por qué ese ser inocente muere en mi lugar? Porque esa era la lección que Dios quería que el israelita lo tenga en su cabeza. Que alguien que no era él estaba muriendo por sus pecados y así va a ser el Mesías que va a venir a tomar el lugar del hombre y tenía que ejercer la fe que ese corderito y esa sangre tenía para él el perdón. Y el sacerdote tomaba sangre, iba al lugar santo y con sus dedos aspergiaba la sangre de ese corderito en las cortinas que dividían el lugar santo del Santísimo. Entonces, una vez al año, Levítico 16:16, dice que se purificaba el santuario y era la fiesta más solemne de los judíos, la fiesta de la purificación. Ellos llamaban Yom Kippur. Todo el pueblo, el único día de ayuno ordenado por Dios era en el Yom Kippur. Tenía que pedir el perdón de sus pecados. Ya había muerto el corderito inocente y que les perdone sus pecados y tenían que recordar si había algún pecado que no lo habían confesado. Tenían que pedirlo ahora. Era el día del juicio, la fiesta más solemne para los judíos de los 7 sábados ceremoniales de fiestas judías. Y el santuario se purificaba, ¿cuántas veces? Una vez en el año, en la fiesta de la expiación, de la purificación del santuario. Con esta idea de introducción, entonces nosotros vamos a ver proféticamente, recordar que ese día solo entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote con la fiesta más solemne. Se sacrificaba un cordero y otro también chivo expiatorio y el sacerdote tomaba la cabeza del chivo expiatorio que representaba a Satanás y se lo mandaba que muera en el desierto. Y el sumo sacerdote pedía que el pecado de todos los israelitas sea perdonado en el día de la purificación del santuario. Hemos hecho este repaso porque el próximo viernes vamos a una profecía y al terminar esa profecía se iba a purificar el santuario. Y eso es lo que queremos entender la próxima semana. Hasta mientras acá, podemos decir, apreciados hermanos, amigos, que en los tiempos de la iglesia patriarcal se mataba el corderito por la fe. Ese patriarca estaba recordando a su familia que va a venir el
el libertador, y hasta mientras sacrificaban un corderito. El padre no siguió los consejos, la mayoría se olvidaron de los caminos de Dios y el pueblo se apartó. Dios entonces, en la familia de un patriarca bueno llamado Abraham, le cambió el nombre a Abraham, va a ser padre de una nación. Tienes la nación que predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, guardar los mandamientos, luz para los otros pueblos. Y va a venir el Mesías y tenía que predicar la primera venida del Mesías de Jesús. Y ese pueblo patriarcal, la mayoría se apartó de los caminos de Dios. En los tiempos del pueblo judío, que tenía esta religión simbólica para recordar siempre que va a venir el Cordero de Dios. Y yo la próxima semana les voy a traer incluso las profecías que había para los israelitas, cómo Eva iba a ser el Cordero, iba a venir a la tierra a tomar forma humana. Y cuando vino el Cordero de Dios, lo reconoció el pueblo israelita. No lo reconoció. Y entonces ahí vamos a tener la idea de que en el tiempo de la iglesia cristiana hay una profecía que ese simbolismo del antiguo Israel se iba a cumplir en la persona del Hijo de Dios. Pero al terminar una profecía, la más larga de la Biblia, iba a ser purificado el santuario. ¿Cuál santuario? Eso lo vamos a ver la próxima semana, en la tercera etapa de la iglesia, que para mí, para ustedes, es la cédula de identidad que tiene que ver con el pueblo de nuestro Dios. Estas dos clases que he tenido ha sido introductoria para estudiar la profecía más larga de la Biblia. El próximo viernes tienen que tener todo un papel, un cuaderno, para hacer conmigo la profecía de los 2300 años. Es la profecía más larga de la Biblia, la más difícil, la más bonita, la más hermosa. Y nos va a mostrar cómo el pueblo de Dios, en la tercera etapa, el remanente del pueblo de Dios, va a cumplir la promesa de que es el pueblo luz para la humanidad antes que venga Jesús por segunda vez. Apreciados amigos, amigas, hermanos, comencé con un texto, Romanos 15:4. ¿Qué decía el texto? Que las cosas escritas en la Biblia han sido escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y hay algunas enseñanzas. Yo encuentro un sinnúmero de enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Tiempo de la iglesia patriarcal, la mayoría de los padres se olvidaron de la salvación de su hogar. ¿Cómo está tu hogar? ¿Eres el sacerdote, entre comillas, del hogar? La mayoría se apartó. Después Dios cambia el plan, no porque falló Dios, falló el hombre, los padres. Con un patriarca bueno va a formar una nación que sea lumbrera, luz para los otros pueblos. Y les dio una idea, me harán un santuario, yo habitaré entre vosotros. Venía la manifestación de Dios con milagros, con presencia de Dios. Sabían las profecías de los profetas, pero ese pueblo israelita, la gran mayoría, ¿qué hizo con el Mesías? Lo crucificó. Ellos pidieron a Roma que les autorizaban ellos para que Roma mate al Cordero, al Mesías de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista está predicando en las márgenes del río Jordán, entonces él dijo, este es el Cordero de Dios. El simbolismo estaba en el santuario, pero esta es la realidad. Y apreciados hermanos y amigos, cuando leemos los evangelios, cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, hubo un terremoto, hubo oscuridad y algo pasó en el santuario. Jesús, ¿a qué horas murió el viernes?
murió a las 3 de la tarde. Todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, el sacerdote mataba el cordero que recordaba que iba a venir al mundo. No era que un pecador se presentaba, era para tener la llama de las 9 de la mañana que mataba el sacerdote, y a las 3 de la tarde, que esa llama no se apague. Era siempre esa llama encendida. El Cordero de Dios va a venir. Llegó el Cordero de Dios. Miles aceptaron la predicación de Juan el Bautista en los tiempos tan difíciles del Imperio Romano. Y cuando ellos escucharon, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegaba la promesa de la primera venida de Jesús. Y hay una profecía que nos va a recordar cuándo vendrá Jesús por segunda vez. Que Dios nos bendiga al estudiar su palabra. Que el Espíritu Santo impresione en nuestras mentes. El pueblo israelita rechazó el Mesías. La gran mayoría pidió la muerte de Jesús y lo rechazó. Nosotros tenemos la Biblia. ¿Estamos preparados para la venida de Jesús? Que Dios nos ayude a estar preparados. Y si pensaba faltar a la tercera clase, debía haber faltado esta clase. Porque la próxima clase, la introducción ha sido el viernes pasado y este viernes. Que Dios nos bendiga. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la Biblia. Gracias porque tú nunca jamás has olvidado a tu pueblo remanente. Tú has tenido planes, los hombres fallaron en la aplicación del plan divino en los tiempos de la iglesia patriarcal. Tuviste con una nación y también fallaron la gran mayoría. Y la reflexión de hoy es: nosotros podemos estar en iguales condiciones. Ayúdanos al estudiar la Biblia, impresiona nuestras mentes, nuestros corazones. Estamos viviendo en la tercera etapa de tu iglesia, previo a tu segunda venida. Pero gran parte de tu iglesia no está preparada para ello. Ayúdanos a que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a identificar al pueblo que va a esperar en vida, y algunos han ido al descanso, pero habrá la resurrección, y que cuando tú vengas por segunda vez, podamos decir con gozo y entusiasmo: ahí está nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Ayúdanos a entender las profecías de la Biblia. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Vamos a levantar ahí nuestras manitos. Agradecemos al pastor Augusto por esa linda enseñanza de hoy, y próximos viernes no pueden faltar. Bueno, pues antes de cerrar, queremos comunicarles, mis queridos hermanos, líderes, el día de mañana estará con nosotros el pastor Ricardo Palacios desde Andrews University, nuestra mayor universidad está en Norteamérica. Él nos estará dando una linda materia que tiene que ver con doctrinas bíblicas. Así que no pueden faltar el día de mañana a las 14:30, y él va a tener dos momentos claves, ¿no? Mañana por la tarde y el domingo a las 8 de la mañana también. Él ha sacado un tiempo valioso para compartir con nosotros. Aprovechemos al máximo para aprender, para juntos poder crecer en todo lo que estamos allí recibiendo. Y queremos que esto nos sirva para estar más firmes en la fe, y sobre todo para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a cantar, y luego pues de este canto te voy a pedir allí que nos dirija la última oración nuestro hermano Francisco Bonilla, de la Iglesia de Proletariado. Así que vamos a cantar, y luego pues nuestro hermano Francisco, por favor, nos dirige en la última oración. Vamos a cantar con gozo, con alegría, sabiendo que estos himnos también nos preparan y nos recuerdan lo que Dios ha colocado en nosotros.
Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria. Tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, muy agradecido, Padre mío, por esta noche, Señor. Un sábado más que nos has regalado, Señor, y también, Padre, por alimentarnos de su santa palabra, Señor, de todas las enseñanzas, Señor. Usted es tan maravilloso, Señor, que todavía aún, Señor, tenemos esa oportunidad, Señor, de prepararnos, de abrir su palabra y aprender muchas cosas más, Señor. Damos gracias por ello. Queremos rogarte, Padre querido, que cada día, Señor, nos puedas instruirnos, Señor. Cada día, Señor, que tengamos esa oportunidad, Señor, de aprender más de ti, Señor. Gracias por nuestro pastor, Señor, que compartió, Señor, ese mensaje tan hermoso, Señor, que muchos, Padre querido, hemos aprendido, Señor, por el santuario, Señor. Muchas gracias, Padre querido. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están presentes, a las familias representadas, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Padre querido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.